Hola, ¿cómo están? Estamos en este video especial, dado que nos estamos acercando a una fecha bastante popular en estos últimos tiempos y que tiene que ver con el tema escatológico, uno de los temas que a mí me gusta de la teología cristiana. Y es el tema de el famoso eclipse del 8 de abril que va a cubrir una franja que va desde México, Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa donde se va a ver parcialmente. Bien, ¿cuál es el revuelo con este eclipse? Es que muchos están diciendo que este eclipse tiene que ver con una señal del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, una señal que anunciaría el inicio del Apocalipsis. Algunos han dicho que anunciaría el rapto de la iglesia y otros están diciendo que anuncia directamente la segunda venida de Cristo. Otros más políticos están diciendo que anuncian desastres para Estados Unidos y que están relacionados con, bueno, todo el tema político de allá de Estados Unidos. Bueno, lo que me interesa a mí con todo este revuelo es el tema escatológico. Este eclipse va a suceder efectivamente el 8 de abril, el 8 de abril, más o menos dentro de una semana. Así que estamos re cerquita. ¿Qué pasará dentro de una semana? ¿Qué pasará en el 8 de abril? Obviamente lo que va a pasar es que desde el hemisferio norte, muchos en principio van a poder disfrutar de este eclipse total que va a pasar por todo el territorio mexicano, norteamericano, canadiense y, bueno, algunas partes del océano y después algunas partes de Europa en forma parcial, que va a durar más o menos un poco más que el último eclipse de 2023, creo que va a durar 4 minutos en su posición total. Y bueno, astronómicamente va a ser eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los fenómenos de los eclipses se dan más o menos cada 18 meses. Pero este eclipse tiene algunas particularidades y vamos a ver en general, usando este artículo que presento acá de una revista digital que se llama Debate, una revista mexicana, una revista digital mexicana. Dice, ¿qué va a pasar el 8 de abril? Esto dice la Biblia sobre el eclipse. ¿Inicia el fin del mundo? Bien, es una pregunta que vamos a tratar de, eh, en forma general, poder responder. El próximo 8 de abril, un eclipse será visible en América del Norte, pero ¿por qué algunos hablan que se acerca el fin del mundo? Bien, vamos a ver lo que dice el artículo. Los eclipses son fenómenos astronómicos que han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Esto es verdad. En todas las culturas, los eclipses tienen un lugar específico. En la Biblia se mencionan en varias ocasiones, incluso se les relaciona con eventos apocalípticos y el fin del mundo. Bueno, esta forma de poder expresar eventos apocalípticos eh, tiene que ver con la manera de ver al libro de Apocalipsis como un libro de desastres, del final de los tiempos. Y no, la palabra Apocalipsis, que viene del término apocalupto, significa literalmente revelación. Entonces serían eventos revelatorios, pero más que eso no tendría otra connotación, ¿no? Nosotros siempre tenemos que atenernos a lo que dice la escritura en una correcta interpretación, teniendo en cuenta su propio contexto y las herramientas que la misma escritura nos da, y también, obviamente, las herramientas que nos da la exegética a través de las distintas críticas y otras herramientas, inclusive herramientas teológicas. Bien, pero exactamente, ¿qué dice la Biblia sobre los eclipses? Veamos. En el Antiguo Testamento, dice este artículo, se describen algunos eclipses como señales de la ira de Dios. Por ejemplo, en el libro de Amós se profetiza, y haré que se ponga el sol a mediodía, y haré que tinieblas haya sobre la tierra en un día claro. Amós
8:9. Bien, este pasaje está ambientado en el siglo, sería en el siglo sexto antes de Cristo, si no me equivoco, no, el siglo octavo, el siglo octavo antes de Cristo, la profecía de Amós en Israel. eh, y efectivamente, en el siglo octavo, en el Medio Oriente se vio un eclipse o sucedió un eclipse, ¿no? Entonces, eh, no es que los eclipses en sí sean algo especial, ¿no? Sino que, y yo comparto esto, Dios utiliza su creación para mostrar de alguna manera sus propósitos revelacionales, ¿sí? Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con aquello que dicen que todo el fenómeno celeste es una revelación de parte de Dios. No, porque el universo tiene un funcionamiento natural que Dios le dio. Hay leyes que Dios las puso que hacen que el universo pueda ser lo que es. Entonces, es cierto que Dios revela su voluntad y utiliza los fenómenos celestes para manifestar sus propósitos, algunos mensajes, como en este caso, este eclipse que sucedió realmente en el siglo octavo en el Medio Oriente y que Dios le reveló a Amós como para mostrarle que realmente ellos estaban en oscuridad y no estaban acercándose a Dios, ¿no? Y Dios es como que esconde su rostro, ¿no? La luna tapando el sol habla de ese escondimiento del rostro de Dios por sobre su pueblo a causa del pecado. Pero sigamos. En el Nuevo Testamento, el eclipse que ocurrió durante la crucifixión de Jesús es interpretado como un evento de gran significado simbólico. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bien, el tema es que no se especifica que fuera un eclipse, ¿sí? Simplemente que hubo tinieblas. Tal vez fue un eclipse, hay algunas evidencias externas, no las tengo bien claras, pero sé que están, de algunos personajes no cristianos, creo que son griegos, si no me equivoco, que hablan de ciertos eventos celestes que ocurrieron durante el reinado de Tiberio, más o menos en la etapa donde Poncio Pilato era prefecto de, eh, de Judea. ¿Sí? Entonces, hay evidencia de que hubo algún fenómeno celeste que está relacionado con lo que pasó con Jesús. Obviamente, este fenómeno celeste nos habla del luto que la creación manifestó al ver al Hijo de Dios dando su vida por nosotros, al Creador del universo, al Dios encarnado dando su vida por nosotros, a la segunda persona de la Trinidad entregando su vida por nosotros. Así que también es una manifestación en este fenómeno celeste que no podemos especificar si fue un eclipse u otra cosa, porque Dios se puede valer de otros eventos, ya sean naturales o sobrenaturales. ¿Por qué se relacionan los eclipses con el fin del mundo? En la Biblia, la oscuridad se asocia con el mal y el caos. En Apocalipsis se describen varios eventos apocalípticos que incluyen oscuridad. El sol se convirtió en tinieblas y la luna se convirtió en sangre. Bueno, acá sería la combinación poco natural de dos fenómenos que no pueden darse al mismo tiempo, que sea un eclipse de luna y un eclipse de sol. No significa que no fuera a pasar literalmente, ¿no? Yo creo que para Dios todo es posible y eso
eso haría que muchos se dieran cuenta que realmente Dios está detrás de esto y no es solo un fenómeno natural. Debido a esta asociación simbólica, algunos interpretan los eclipses como un presagio del fin del mundo, pero es importante recordar que la Biblia no ofrece una interpretación literal de los eventos astronómicos o de lo que sucede hoy en el mundo. Bueno, esto es una mirada, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay también manifestaciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de eh, eh, ciertos eventos cósmicos que se mencionan en referencia a la caída de algún rey, la caída de algún imperio, y no es que en ese momento haya ocurrido eso. Pero tenemos que determinar si eso se debe interpretar simbólicamente o literalmente, ¿no? Y a veces los indicios nos dan a entender que eh, 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 se debe interpretar simbólicamente, ¿no? Cuando se habla de las montañas cayeron, bueno, no creo que debamos interpretarlo literalmente, o las estrellas cayeron del cielo, no quiere decir que, no sé, Alfa, Próxima Centauri o Sirio se nos caiga en la cabeza, sino que tal vez haga referencia a meteoros, a asteroides impactando o a algún fenómeno simbólico, porque, por ejemplo, las estrellas también indican personajes, ¿no? En Apocalipsis 9 dice que una estrella había caído y no se refiere a un astro, sino que se refiere a un ángel que ya había caído, ¿no? Entonces hay que entender eh, eh, los significantes de los signos, hacia dónde apunta el signo que el texto bíblico nos está refiriendo. Bien. Bueno, esto es lo que dice la ciencia en base a los eclipses. Bueno, yo lo que quiero con este artículo era poner una introducción sobre el tema del el eclipse, ¿no? Específicamente, voy a dejar ahí, específicamente sobre eh, el tema de que se inicia el apocalipsis o se inicia o es una señal del rapto el 8 de abril. Bueno, tenemos que entender algunas cosas. En primer lugar, el apocalipsis es una revelación, es la revelación de Dios de los tiempos de la consumación de la gracia y la ira de Dios. Las dos cosas, la gracia y la ira de Dios. O sea, que señale el inicio del Apocalipsis, sino de el mensaje del Apocalipsis o lo que dice el mensaje del Apocalipsis o del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, eh, el Apocalipsis engloba no solo el tiempo final, el tiempo antes de la segunda venida de Cristo, y yo creo que debemos entenderlo como ese vislumbre de el tiempo antes de la segunda venida de Cristo, sino que también engloba todo el tiempo de la iglesia y el tiempo de Juan, porque recordemos que el libro de Apocalipsis era una revelación, una inspiración de parte de Dios para bendecir y para guiar al pueblo de Cristo a finales del siglo I, en medio de una de las más crueles persecuciones romanas a manos del emperador Domiciano. Entonces, no podemos descartar eso, no podemos decir que el Apocalipsis solo apunta a los eventos futuros. El Apocalipsis habla de los eventos de los tiempos de Juan, pero también tienen ese horizonte hacia los eventos futuros, que habló Jesús, que habló el apóstol Pablo, que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, no, no metemos al Apocalipsis solamente en una interpretación preterista, pero tampoco desvinculamos su valor preterista e histórico, porque la palabra de Dios
es aplicable y bendice a la iglesia de Cristo y a todo aquel que se quiera acercar a lo largo de los siglos. Entonces, esta frase, el, el eclipse del 8 de abril es el inicio del Apocalipsis, no, porque el Apocalipsis es un libro de revelación, de la revelación de Dios. Algunos dirían, bueno, específicamente es el inicio de la gran tribulación. Bueno, no lo sabemos. O es el inicio de la apertura de los sellos. Otra vez, no lo podemos avalar, no lo podemos asegurar de forma fehaciente. ¿Por qué no lo podemos asegurar? Porque necesitamos tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, preguntarnos, ¿estamos viviendo el tiempo de la apostasía? ¿Se está empezando a manifestar el anticristo tal como dice el apóstol Pablo? ¿Estamos viviendo los tiempos de dolores? He escuchado a algunos que dicen que ya estamos en la segunda parte del, de la 70ª semana de Daniel. Ahora voy a levantar un video acerca de las 70 semanas. Pero ¿qué? ¿Ya estamos ahí en el momento en que la abominación desoladora del anticristo se va a manifestar en el templo en Jerusalén? No, porque no hay ningún templo en Jerusalén. Eso para tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo no vas a decir que es apocalíptico el, el eclipse del 8 de abril si, si en Apocalipsis 6 leíste que va a haber un eclipse? Bueno, leímos que va a haber un fenómeno en el cual la luna se va a manifestar en sangre y el sol se va a oscurecer. Eh, Literalmente, las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo. Físicamente no. Así que tal vez una va a pasar antes, otra después, no lo sabemos, pero se menciona al mismo tiempo. Y eso se repite también. ¿Estamos en el sexto sello? No lo sabemos. El rapto va a ocurrir o va a empezar a ocurrir a partir a partir del 8 de abril, puede ocurrir en cualquier momento el rapto de la iglesia. Bueno, en eso sí quiero hacer un poquito de hincapié. Quiero leerles un pasaje de la Escritura. Quiero leerles lo que dijo Jesús acerca de estos tiempos. Quiero leerles Lucas. Lucas, sacarme los anteojos. Ahí está. Lucas, mm, esperen que yo lo tenía acá. Lucas 12, creo que era. Acá está. Lucas 12. A partir del verso 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos, dice Jesús, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esta es la clave. Pero sabed esto,
dice Jesús, que si supiese el padre de familia a qué hora vendrá el ladrón, perdón, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y yo creo que este texto es clave, porque si bien es cierto que Dios da señales de los tiempos, la señal más clara que nos dejó el Señor Jesucristo de su venida por su iglesia está en estos versículos. La iglesia que va a ser llevada con Cristo va a ser la iglesia que esté velando, que esté preparada sirviendo al Señor. Quiero agregar los versículos 41 en adelante, que dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo él, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su señor venga le halle haciendo así. La iglesia que espera que el Señor Jesús se manifieste es la iglesia que está preparada, no esperando alguna señal celeste. Obviamente, no descartamos señales y que el Señor manifieste alguna señal específica, pero la señal más, pero más evidente de que la iglesia está cerca de ese momento en que Cristo se la va a llevar es cuando la iglesia esté más imbuida en predicar el Evangelio, en llevar el mensaje de salvación, en servir y edificar a las personas que van creciendo a la imagen de Jesucristo. Sí, tenemos que tener en cuenta ciertas señales, pero tengamos cuidado con, no, esto va a pasar dentro de 2 meses, dentro de un año, tengamos cuidado con eso. Y quiero agregar un texto que me pareció pertinente, que está en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. eh, a ver, esperen. Dice Isaías 8, 12 y 13. Y esto por ahí tenemos que tenerlo en cuenta para la iglesia de hoy. Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Qué está diciendo acá? Que el profeta Isaías le estaba diciendo al pueblo que no tenga miedo de los agoreros, de aquellos que decían ciertas señales y cosas que iban a suceder, sino que su, su mayor miedo tiene que ser no de las señales, sino, o de los tiempos, sino de el santificar al Señor, de que estemos agradando al Señor, de que estemos sirviendo al Señor, de que estemos llevando el mensaje de Jesucristo. Si el eclipse del 8 de abril de la semana que viene es una señal, como escuché del tema de Jonás, porque va a pasar por específicamente por ciudades como que se llaman Nínive en Estados Unidos. Bueno, no lo sé, eso me excede, me excede. Yo soy premilenialista, dispensacionalista, eh, sería débil o
como, se me fue el término, débil o eh, dispensacionalista, bueno, que cree que el Señor a través de la iglesia está manifestando también su reino, pero creo en las profecías que se van a cumplir literalmente, teniendo en cuenta eso que te dije al principio, que hay cosas que son simbólicas y tienen que interpretarse simbólicamente, que la misma Biblia te da los parámetros para interpretarlos simbólicamente. Entonces, si es la señal del rapto, no lo sé, pero tengamos en cuenta esto que leímos. Sirvamos al Señor, procuremos no estar tan pendientes de las señales, pero sí de servir a Cristo, de llevar el mensaje, vivir en santidad. Acuérdate lo que dice la advertencia de el Señor allí en Apocalipsis, al final del Apocalipsis, a incrédulos y a creyentes. Apocalipsis 22, 11. Este versículo me encanta. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese todavía implica que todavía hay tiempo para vivir de esa manera. Obviamente, para los injustos e inmundos, ese todavía va a terminar mal si no frenan y buscan a aquel que les puede justificar de, de la condenación, los puede hacer justos por su sangre, por su sacrificio, los puede santificar con su espíritu. Pero este es un llamado a la iglesia, el que sea justo, practique la justicia todavía. No nos distraigamos, practiquemos la justicia. Vivamos de acuerdo a la justicia de aquel que es justo. Vivamos de acuerdo a lo que Cristo quiere en nosotros, crezcamos a la imagen de Jesucristo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese, entréguese al Señor, viva para el Señor. Aléjese del pecado, de lo inmundo, no del mundo en el sentido de la gente, sino del sistema del mundo, para traer a muchos al reino de Dios. Y por último, si el eclipse del 8 de abril va a ser la señal de la segunda venida de Cristo, quiero ir a Mateo, porque escuché este texto que lo citaron, Mateo 24, sí, Mateo 24, 29. Muchos dicen que Mateo 24, 29 se va a cumplir el 8 de abril. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, acá por ejemplo sí tenemos cierta concordancia con un fenómeno de eclipse natural, ¿no? La luna oscura, oscureciendo el sol, es un fenómeno de eclipse natural. Pero, ¿es el 8 de abril el cumplimiento de estos versículos? Bueno, hay que tener en cuenta que detrás de estos versículos hay un contexto. Dice que este
Este oscurecimiento del sol y la luna ocurren después de la tribulación de aquellos días. Entonces, si el 8 de abril va a ocurrir la parusía, porque acá está identificada la parusía o la segunda venida, o la llegada del Señor Jesucristo en gloria con las nubes del cielo, no el rapto de la iglesia, sino la venida de Cristo, su segunda venida para establecer su reino sobre la tierra, eh, tiene que haber pasado la gran tribulación. Entonces estamos en la gran tribulación, el anticristo ya ha tomado el poder y está ahí preparándose para pelear con el Señor el 8 de abril, porque eso es lo que tiene que pasar también. Apocalipsis 19, Zacarías 14, Isaías 34, Joel capítulo 2 y 3. ¿Está sucediendo algo de eso? ¿Están matando cristianos a lo loco? Bueno, no está sucediendo nada de eso. Decir que el 8 de abril se va a cumplir esto es no interpretar correctamente las escrituras. Yo creo que esto se va a cumplir literalmente, pero tienen que pasar algunas cosas. Por ejemplo, este tiempo terrible de gran tribulación, este tiempo terrible en el que vivir va a ser muy difícil, vivir para Dios va a ser muy difícil. Algunos dicen que hoy es difícil vivir para Dios, pero en ese tiempo va a ser terrible. O estás con Dios o estás con el maligno, va a ser así. Y todavía no se ha dado ninguna de esas manifestaciones. Vuelvo a aclarar, yo creo que algunas cosas deben interpretarse simbólicamente, pero creo que muchas de las cosas escatológicas tienen que interpretarse literalmente si el texto bíblico así nos lo dice, si se apunta al texto bíblico de esa manera. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca del evento del 8 de abril? Bueno, si es una señal de parte de Dios, simplemente hay que esperar. Yo te aconsejo que, en principio, cuando lo veas por la tele, si no sos mexicano, ni norteamericano, ni canadiense, y no vivís en esas ciudades por donde se va a ver plenamente, que lo van a poder ver ahí con esos anteojitos para poder verlo, verlo por la tele cuando lo pasen y veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Yo te recomiendo que hagas lo que dice los versículos que yo leí de Mateo 12, perdón, de Lucas 12, que estemos sirviendo al Señor, que no nos dejemos llevar por cosas conspiranoicas y que sirvamos a Cristo. Hay muchas personas que se pierden sin Dios. Jesús viene, el final se acerca, es cierto, pero la iglesia no tiene que estar distraída, la iglesia tiene que estar ahí enfocada en hablarle a otros de Cristo, en llevar el mensaje del Evangelio, en dejar que el Espíritu Santo siga transformando en nuestras vidas, en parecernos más a Él. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia más. Viva de acuerdo a lo que Cristo es. Ese es el mensaje escatológico, ¿sí? Y bueno, en cuanto al eclipse del 8 de abril, veamos qué pasa. Sí, dicen que va a haber algunas cosas físicas, también está relacionado con una llamarada que está ocurriendo o va a ocurrir, no estoy seguro, del sol, que va a pegar los aparatos electrónicos, una oscuridad de 3 días. Bueno, eso ya excede, obviamente, el análisis de este canal, que es un canal de teología, pero mi recomendación personal es que nos enfoquemos en servir a Jesucristo y
en estar listos para cuando Él regrese, que nos encuentre trabajando el Señor, que nos encuentre llevando el mensaje de salvación a todas las naciones, que las personas sepan que solo en Jesús hay vida y esperanza. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, por favor, deja un like y si no lo hiciste, suscríbete y ayúdame. Compartí este video y otros que te parezcan de bendición para que este canal pueda seguir creciendo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.